programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Abrimos una nueva jornada informativa. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a transitar sobre las informaciones más importantes en el espacio nacional e internacional, que hay unas cuantas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, en lo nacional el tema económico vuelve a tomar una jerarquización apreciable, porque ayer se instaló la Asamblea Anual de Fedecámaras y se presentaron una serie de cifras realmente alarmantes del momento económico que está viviendo el país. En una recapitulación de hechos y haciendo un poco el recorrido histórico de los últimos años, el presidente del máximo organismo empresarial del país destacó que nos hemos colocado en una situación de hace casi 70 años atrás en materia de producción nacional y también de elaboración de materia prima, ¿no? Esto realmente pues creó un alto impacto en los asistentes, porque es un poco la conjugación de una serie de porcentajes que se vienen manejando en los últimos años, que dan sencillamente cita y ofrecen un panorama de verdad, de acuerdo a lo que allí se decía, desolador de la situación nacional. Sin embargo, bueno, hay contrastes. Mientras esto ocurre en el sector empresarial, en el sector oficial también mantuvieron reuniones con diversos sectores de la producción. Y en ese sentido se han anunciado que se van logrando en forma gradual acuerdos, por lo menos en principio, sobre 15 productos, el llamado Plan 50 de precios acordados, para establecer ciertos lineamientos sobre los precios que deberán marcar los productos de consumo nacional. En este sentido se espera que se publique la lista. También se conocía desde hace ya algunos días que muy probablemente el gobierno pudiera autorizar, cuando de esto se trató de hacer algo en el mes de enero pasado, pero no se logró el objetivo. Sin embargo, se renueva el criterio de poder, en este caso, cada mes actualizar precios de acuerdo al monto de los costos de la producción de los productos. Habría que ver si esto se oficializa, pero por lo menos algunos voceros del sector privado que han asistido, que no son todos los que asisten, pues han dicho que es posible y que se ha avanzado en este sentido. Pero para esta semana, insisto, es necesario, por lo menos es lo que solicitan los sectores, que se conozca la lista con los precios para que sirvan de orientación al público sobre qué es lo que tiene que pagar por productos fundamentales como el azúcar, la harina de maíz precocida, la harina de trigo, el arroz, en fin, los huevos, la carne de vacuna, la carne de cerdo, la carne de aves. Todo eso es muy importante en este sentido, ¿no? Así que bueno, repito, lo paradójico, por una parte Fedecámaras ofrece sus cifras y porcentajes, y por la otra el gobierno pues se reúne con algunos factores de la economía privada para tratar de buscar consenso alrededor de 50 productos fundamentales del consumo de los venezolanos. Pero si nos vamos al plano internacional, nos vamos a encontrar con una situación difícil. Si ya de lo suyo la de Venezuela era complicada por la declinación evidente de la producción petrolera, ahora más se complica porque resulta ser que Arabia Saudita y además Rusia han decidido aumentar su producción. Por lo tanto, entre otras cosas, por cierto, para cubrir el déficit de la producción venezolana y de otros países como Irán, que están sancionados en este sentido. Irán mucho más, ¿no?, que la propia Venezuela. Esto significa que ya en el mercado petrolero internacional pues se reflejó ayer una caída en los precios del petróleo en los principales marcadores como es el West Texas o el crudo Brent. Así que atención con esto, hay que hacerle seguimiento porque el 95 más de la economía venezolana, que de lo suyo también digo está alicaída, está en declinación su producción petrolera, ahora recibe este impacto que ha provocado también contradicciones en el seno de la OPEP. Bueno, hay otras notas también, pero en lo local, ayer se
produjeron actos de ascensos militares en diversas guarniciones del país. Hubo un acto también acá en Fuerte Tiuna, donde, bueno, se hicieron oficiales esos ascensos de militares en grado de coroneles y capitanes de navío. Para esta semana probablemente ocurran otros actos de ascenso a nivel de generales y almirantes. Hay que conocer los detalles en este sentido. Sin embargo, algunas ONG como Control Ciudadano, que dirige Rocío San Miguel, ha denunciado que están obligando a los oficiales a firmar la carta de lealtad a Maduro o al gobierno de Maduro para lograr los ascensos. Esto seguramente tendrá en el día de hoy alguna respuesta de la parte oficial, pero esto ya se ha hecho público y se ha publicado y tiene además presencia en las diferentes redes sociales. Bueno, hay otras notas importantes que tienen que ver también con el tema económico. Al parecer, un sector del partido del gobierno tiene el propósito de sumar una serie de propuestas a lo que son estas conversaciones con una parte del sector privado para lograr, digamos, precios acordados en 50 productos. Ese era un detalle que olvidé citarles adelante cuando estábamos hablando de las reuniones que han registrado entre el gobierno y la oposición. Y desde luego, bueno, hay otros temas también que tenemos en la agenda. En el tema internacional está la elección de López Obrador, las secuelas que han surgido, los diversos comentarios y análisis que se han multiplicado por todas partes, buscando a López, tratando de ubicar a López Obrador en determinado segmento definitivamente ideológico. Ayer, por cierto, López Obrador mantuvo una conversación de 30 minutos con el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Nos vamos al deporte. Siguen, bueno, la depuración en lo que es el Campeonato Rusia 2018. Ayer clasificaron para los cuartos de final Brasil, que hizo un buen partido frente a México, pero que definitivamente fue contundente y ganó el partido, y además en términos generales lo dominó. Y en el caso de Bélgica-Japón, se estaba produciendo la sorpresa en el segundo tiempo. Los japoneses jugaron realmente excepcional. De verdad, uno de los mejores partidos, todo el mundo coincide en esto, de los que se han realizado en este Mundial Rusia 2018. Estuvo ganando el partido en buena parte del recorrido a partir del segundo tiempo, 2-0, y todo el mundo pues decía, ¿será posible el milagro japonés frente a Bélgica, que es uno de los favoritos y que juega realmente estupendo? Bueno, no tuvo suerte Japón, hizo de lo suyo con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia, pero al final los belgas realizaron un juego de contraataque que en muy corto tiempo no solamente logró, digamos, superar la diferencia de goles que tenía con Japón, sino al final, sin llegar al tiempo extra, ganar el partido 3-2. Así que atención con esta eliminatoria que nos viene. Brasil, Bélgica, en cuartos de final. Y para el día de hoy, atención, es muy importante. El primer partido quizá para nosotros no sea de tanto interés, pero es importante porque allí va a salir otro clasificado de cuartos de final, que es el de Suecia-Suiza. Pero el gran partido es el de las 2 de la tarde, Colombia-Inglaterra. Bueno, esto en términos generales, algunas informaciones que van destacando pues en la jornada de hoy, martes 3 de julio. Bueno, ahora vamos a presentar nuestra portada, ¿no? Vamos a recorrer sobre los titulares que tenemos preparados. Algunos de ellos tienen que ver con las apreciaciones o resumen que hicimos anteriormente. Comencemos entonces. Maduro oficializó el acto de ascenso del personal profesional militar de la Guardia de Honor Presidencial, conformada por los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional. Asamblea de Fe de Cámaras. Los índices de producción nacional de alimentos y materia prima para diferentes sectores representan un atraso de más de 70 años. Información política. Diosdado Cabello informó que desde la dirección de la Tolda Roja se presentará una propuesta en materia económica para que sea discutida en las jornadas de las mesas de precios acordados que realiza el gobierno nacional. Nos vamos al internacional. El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que sostuvo un diálogo con el mandatario estadounidense Donald Trump. Bueno, hoy conversaremos en el espacio de la entrevista un tema bien interesante, ¿no? El tema de la tercera edad. Vamos a conversar con la psicogerontóloga especialista en adulto mayor Victoria Tirro.
También, bueno, la información de arte y espectáculo tenemos para todos ustedes a diario. En este caso, inquietante porque un hijo de Johnny Depp y Vanessa Paradis se encuentra complicado de salud. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera edición. Vamos con la presentación de titulares de la prensa nacional, regional, siempre el informe de los corresponsales, también la prensa internacional y las notas que van llegando a la mesa de trabajo de último momento, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa y también nos ocupa en este día la situación con las lluvias en nuestro país. Hay severas afectaciones, sobre todo en Amazonas, Carabobo, Táchira y Miranda. En Amazonas unas 260 viviendas afectadas y en Carabobo y en Amazonas 100 personas al menos afectadas. Sí, señor. Bueno, y acá en lo que es la ciudad de Caracas, que incluye también parte del estado Miranda, lo que es conocido como la Gran Caracas, también se han producido, bueno, fuertes precipitaciones. Y el llamado entonces a los conductores es a tener mucha prudencia a la hora de manejar, a utilizar el cinturón de seguridad, independientemente de que llueva o no, pero más si está lloviendo y por supuesto estar muy pendiente de los desniveles que hay en la vía, de los huecos que se arman, esas lagunitas que están allí, que de repente no se ve y cuando uno pasa por allí, tremendo hueco. Es así, sobre todo en la autopista Francisco Fajardo, a varios niveles. Hay lagunas, así que bueno, si usted vive acá en Ciudad Capital, pendiente, y en todo el país se pronostican precipitaciones, así que muy atentos a esa situación. Sí, señor. Bueno, amigos, vamos a comenzar a hacer la revisión de los diarios de circulación nacional. De inmediato. Y comenzamos con la portada del diario El Nacional, que nos tiene, bueno, información que está vinculado con el ámbito de la salud. Ustedes saben que se han venido realizando una serie de protestas por parte de enfermeras y enfermeros a lo largo y ancho de todo el país prácticamente. Bueno, el día de ayer médicos se solidarizaron con las enfermeras y se sumaron al paro. Cirujanos y residentes de 4 hospitales del área metropolitana de Caracas respaldan la medida que se aplica desde hace 9 días para exigirle al gobierno mejores sueldos, dotación de insumos, medicamentos y equipos para atender a los pacientes. Nos vamos al plano internacional. Reseñan en la portada de este periódico lo siguiente: López Obrador: quiero que México se convierta en una potencia. El candidato izquierdista recibió llamadas de felicitaciones de varios presidentes, entre ellos el de Estados Unidos, con quien conversó durante 30 minutos. Le propuso reducir la migración y mejorar la seguridad. Volvemos a noticias que están relacionadas con nuestro país. La Corte Interamericana de Justicia convocó a Venezuela y Guyana a presentar argumentos. Esto tiene que ver por la controversia por el Esequibo. Bueno, y atención con esta información: estaciones de servicio cerrarán los domingos. Se incrementaron costos laborales. Los propietarios de las bombas de gasolina adoptaron la medida ante los problemas con el personal y no descartan dejar de prestar servicio otro día adicional, señalaron los concesionarios. Debido a la inseguridad, muchas gasolineras no laboran en horario nocturno. La venta de gasolina y diésel bajó debido a que circulan menos vehículos por la falta de repuestos. ¿Qué nos trae el diario El Universal en su edición de hoy? Abre con el siguiente titular: PSUV presentará plan económico de apoyo al gobierno nacional. El líder de la organización no expresó cuáles medidas agregará al programa que se está desarrollando desde el pasado 26 de junio. También en el tema internacional, López Obrador llama a la unidad de los mexicanos y al trabajo conjunto. Nicolás Maduro se mostró satisfecho por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. También tenemos en esta primera plana: ejecutivo y productores se revisaron costos de leche líquida. Además, atención, nueva tarifa del transporte sorprendió a los usuarios. ¿De qué va esto? Pues los transportistas de las líneas del sureste de la ciudad decidieron aumentar unilateralmente el pasaje. Pasaron a cobrar de 8.000 bolívares a 16.000 y hasta 30.000. Con fotografía tenemos, por supuesto, lo que ha sido el desempeño de los equipos en Rusia 2018. Brasil avanza de la mano de Neymar. Y para cerrar esta primera plana del Universal, Corte Internacional de Justicia fija fechas para alegatos por el Esequibo y rescatan a los 12 niños atrapados en cueva tailandesa. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. Información en materia económica. El dólar para remesas sube a 2.500.000 bolívares. El indicador
oficial para envíos de divisas desde el exterior tuvo un ajuste de 13,6%, según reportó la cuenta Twitter de la empresa Zoom. La tasa ha sufrido 3 alzas, esto en menos de un mes. Esta semana anuncian precios de 15 productos. La agenda de las protestas ya no incluye lo político. Revisamos el sumario. La gente se concentra en reclamar por mejoras en los servicios públicos y exigir reivindicaciones laborales pendientes. El chavismo espera algo distinto con López Obrador. Abogan por nuevas relaciones. También en esta portada se señala lo siguiente. Ven la gráfica principal, muestra allí uno de los sitios donde se adquieren baterías, donde se compran baterías, y dice: 2 días dura la cola por las baterías. De diferentes partes del país vienen a Caracas desesperados conductores por un acumulador para vehículos. El costo ronda entre los 14 millones y los 18 millones de bolívares. Hay que dejar la batería vieja, la que ya no se va a usar. Bueno, revisemos ahora qué trae la portada del diario Vea en la mañana de hoy. Venezuela aspira a nexos de respeto con México, es el principal titular. Anhela relaciones de cooperación y no intromisión, señala un comunicado del gobierno en el que felicita al pueblo azteca y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador por el triunfo del domingo. Con fotografía, herencia bolivariana. Durante el acto de ascenso de 437 integrantes de la Guardia de Honor Presidencial, el presidente Nicolás Maduro resaltó ante los oficiales el orgullo de ser parte de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana heredada de los ideales del libertador Simón Bolívar. También forma parte de esta primera plana, más tras Drácula contra mafias en Carabobo. PSUV presentará ideas económicas al Ejecutivo y debaten precios acordados de café y leche líquida. Vamos ahora con la portada de Últimas Noticias. Enfrentarán a bachaqueros del aceite. Revisamos el sumario de esta nota. Dice lo siguiente: presidente de PDVSA dijo que en julio inician un plan especial. Manuel Quevedo señaló que los lubricantes para autos son objetos de especulación y que dinamizarán la distribución y el transporte. Pillan a banda de ladrones de insumos médicos. El grupo delictivo robaba medicinas del Instituto Venezolano del Seguro Social y las revendía en el mercado negro. La policía científica detuvo a los integrantes y les halló 291 cajas de suero. Pronto se anunciarán los precios de 15 rubros. Encaramos una guerra económica sin reglas. Esto lo dice Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del PSUV. Dijo que el partido llevará propuestas económicas al gobierno. Declaraciones del presidente de la República: defiendan la patria del imperialismo. El primer mandatario ascendió ayer a 437 oficiales y tropas profesionales de la Guardia de Honor Presidencial y llamó a los soldados de la patria a llevar en alto los valores e ideales del bolivarianismo. Diario Líder, especialista en la materia deportiva, titula El rey soy yo. ¿A quién se refiere? Bueno, Neymar mostró todo su talento, condujo, se asoció, anotó y dio el pase para el gol decisivo de Firmino. Brasil avanzó a cuartos con autoridad y el viernes va ante Bélgica. Bueno, muy polémica la actuación de Neymar, ¿no? En todos los partidos. Por allí hay unos memes rodando en redes sociales. Pero por lo pronto el rey soy yo, sí, dice. señor, y esta tarde la cosa está complicada. Inglaterra, Colombia. Ay, Dios mío. Ajá, ahí está su equipo. Ahí están los dos. Ay, mamá. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a hacer nuestra primera pausa. Enseguida estamos de vuelta. Sigan Ya allí. venimos. Bueno, iniciamos este segmento con la revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país y vamos de inmediato a revisar la portada del Clarín del estado Aragua. Ellos titulan: ascienden a 16.900 oficiales. El antetítulo: ministro de Defensa encabezó acto. Más abajo se despidió el doctor Jesús Octavio Morao, vida ejemplar. Fue el primer alcalde electo de Santos Michelena. Vamos a revisar ahora, amigos, portada del diario Panorama. Este periódico circula en el estado Zulia. Su titular principal nos dice: cronograma de cortes se publicará diariamente. Corpoelec informará en Twitter con 24 horas de anticipación. Los zulianos, de su parte, esperan que este plan sí se cumpla y no se den las tandas de doble corte. Puerto, el diario de Vargas, ha preparado un reporte especial y con eso abren su edición. Las personas de la tercera edad son víctimas de la crisis del transporte.
Portada del diario La Verdad, que circula en el estado Monagas, nos dice lo siguiente: protestan obreros de Corpoelec de esa entidad. También enfermeras se declaran en asamblea permanente. Desde este lunes el gremio de enfermeras se unió en asamblea permanente. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que 6 hospitales han sido intervenidos en la entidad donde se habrían detectado irregularidades administrativas y también venta de medicamentos que en su etiqueta marcan medicamentos prohibidos para su comercialización. Por esta razón, los cuerpos de seguridad y el Consejo Legislativo Regional se mantienen desplegados en los diferentes centros de salud de la entidad y posteriormente se realizará la intervención de otros centros de salud más pequeños, esto con el fin de erradicar totalmente estas mafias que han dejado 35 personas detenidas en los últimos días por su vinculación con la venta de medicamentos. Desde este lunes el pasaje en la ciudad de Barquisimeto sufrió un incremento de bolívares 2.000 a 5.000. La tarifa fue aprobada por la alcaldía de Barquisimeto. Es de resaltar que los representantes de la municipalidad indicaron que esperan que los transportistas cumplan con el cobro de la tarifa que recién fue establecida. Pues de lo contrario anunciaron que aplicarán sanciones con multas que van por el orden de varias unidades tributarias. Iniciamos la jornada del día de hoy dando a conocer que Ciudad Guayana arribó a su 57 aniversario. En este contexto, Asocomercio San Félix realizó una oración por la ciudad en compañía de una representación de empresarios, también de la ciudadanía, entre otros representantes de la Iglesia Católica acá en la ciudad. Aseguran que se mantendrán trabajando y luchando por el municipio, aun cuando de 30.000 empresas actualmente solamente están operativas unas 15.000. Aseguraron que el sector comercio se ha visto bastante golpeado con la actual crisis en Venezuela, pero harán lo posible por mantenerse. Algunas han cerrado, otras se han reinventado y se dedican actualmente a la actividad aurífera, la que realmente, según su criterio, consideran que está manteniendo tanto el Estado como el resto del país. Fue declarada alerta amarilla en la entidad sucrense y todo el oriente venezolano debido al paso de la onda tropical número 14, originando lluvias intensas durante todo el fin de semana. Estas declaraciones fueron ofrecidas por Luis Villalba, director de Protección Civil del municipio Sucre. El gremio de salud, médicos, enfermeros, nutricionistas, bioanalistas, esta semana anunciaron protestas durante todos los días. La razón principal, la falta de estructura en los distintos centros asistenciales. Aseguran que muchos de ellos cobran entre 600 y 800.000 bolívares cada quincena. Con esto no pueden ni llegar a sus sitios de trabajo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, y con estos reportes de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa. La información internacional al regreso. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos en Colombia con El Nuevo Siglo. Ellos titulan 5 claves del paquete legislativo y el antetítulo, las reformas que se presentarán a partir del 20 de julio. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Prensa. Este periódico circula en México, muestra un mapa de la capital de ese país, de Ciudad de México, y dice: Morena se alza con 11 de las 16 alcaldías. Morena es el partido de López Obrador, nuevo presidente de esa nación. Diario El Cambio de Bolivia abre con el tema educativo. Evo plantea refundar la UPEA, que es la Universidad Pública del Alto, y asegurar la calidad educativa. El antetítulo es el siguiente: en el marco de la autonomía universitaria y los objetivos de su creación. Vamos ahora con la portada del diario El Mercurio. Este periódico circula en Chile y nos dice lo siguiente, lo muestran con una gráfica: mantienen puertos cerrados por marejadas. Y allí pueden ustedes ver la acción del agua. En la parte superior dice 20 comunas del Gran Santiago buscan modificar sus planos reguladores. Seguimos revisando más resultados relacionados con las elecciones del pasado domingo en México. El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,
superó los 24 millones de votos con un avance del 93,56% del programa de resultados electorales preliminares de los comicios que, como les comenté, fueron realizados el pasado domingo. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado de Nicaragua a cesar la represión y las detenciones arbitrarias ocurridas en el marco de la crisis sociopolítica que afecta a este país y que ha dejado casi 300 personas muertas desde el pasado 18 de abril. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas sobre Lara, Táchira, Zulia, Apure, Anzoátegui, Bolívar, Aragua y Barcelona. Veamos ahora el pronóstico por algunas ciudades. Barquisimeto estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32. Mérida parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 28. Barcelona nublado con precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Revisamos, amigos, las informaciones que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos informan que la autopista regional del centro, sin mayores problemas en su sentido hacia la ciudad de Caracas. Maitana fluida, al igual que el acceso al túnel de los Ocumitos. La imagen que tienen allí en pantalla corresponde a la avenida Perimetral, que está libre de punta a punta y amaneció con neblina. Esto es en San Antonio de los Altos. Allí ustedes lo pueden observar. Bueno, comienzan a llegar otros mensajes de Luis Pinto, envía saludos, el señor Negrín, que está de cumpleaños, saludos para él. Esta arepa nos envían desde Yaracuy, está rellena con sardinas, con una ensalada de sardinas. Bueno, se ve bastante buena. Y por aquí hay uno un tanto más moderado que nos envían desde Valencia, un chocolate con pancito y queso. Muy bien. ¿Cuál prefieres? ¿La ensalada te gustó? Ah, sí. Sí. Porque el otro es como algo... Pesado. Algo. Bueno, no importa, después uno trota un ratico y ya. Y baja esas calorías, Claro, ¿verdad? Quema esas calorías de inmediato. Bueno, señor Fernández, ¿qué hay para la próxima parte? Bueno, señora Gaudí, ¿qué tenemos? Una reseña de lo que fue el acto de ayer, donde Nicolás Maduro pues ascendió a un número de oficiales, en principio, de la Guardia de Honor Presidencial. Está previsto que para esta semana también vengan otros ascensos en un número de 16.900 oficiales. Es lo que se ha anunciado, ustedes lo veían en un titular de prensa. Y vendrán los de generales y almirantes, porque en principio ayer fueron para coroneles y capitanes de navío. Esto ha provocado alguna controversia, ya lo hacíamos como referencia en la apertura, al comienzo, sobre algunas ONG que opinan sobre el tema y cuestionan la forma como se han hecho estos ascensos. Forma parte de la controversia que todos los años hay alrededor de este tema. Bueno, también información sobre lo que ha sido el inicio de la Asamblea de Fede Cámaras, con unas cifras sobre el desenvolvimiento económico venezolano realmente lamentables. De acuerdo a lo que dijo el presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, la situación de la producción nacional está de hace 70 años atrás. Nos hemos colocado, hemos involucionado según su criterio. Mientras tanto, el gobierno sigue las conversaciones con otra parte del sector privado para tratar de buscar los precios acordados en el llamado Plan 50. Al parecer, de acuerdo a lo que se anunciaba en el día de ayer, se ha logrado algún acuerdo sobre 15 productos con la posibilidad de cambiar, de acuerdo a la estructura de costos, cada mes esos precios. Ya veremos, necesitamos información precisa. Esta semana se ha anunciado, muy probablemente se conozca la primera parte de esa lista de nuevos precios. En el tema internacional, pues hay diversas opiniones sobre López Obrador, lo que ha dicho, su intervención en el día de ayer, su conversación que tuvo de 30 minutos con Donald Trump. En el espacio de la entrevista estaremos hablando con la psicogerontóloga Victoria Tirno. El tema es bien importante porque se trata de los adultos mayores, los adultos de la tercera edad en tiempos de crisis y en el marco de las dificultades económicas y sociales que tiene el país. Y al concluir, siempre tenemos arte y espectáculos.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Giselle Movallet y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Giselle, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Héctor. Buenos días, Venezuela. Estamos preparados para seguir informándoles en esta primera emisión. De inmediato comenzamos. El presidente Nicolás Maduro oficializó el acto de ascenso de 437 profesionales militares de la Guardia de Honor Presidencial, conformada por los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional. Empieza una semana de gran honor, de gran dignidad, de gran significación militar. Más de 17.000 ascensos reconocen en justicia el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, el profesionalismo de más de 17.000 hombres y mujeres. Lo más importante para una soldada aquí es la moral, es el honor, son los ideales. Sientan el compromiso de ascender en el amor a la patria venezolana frente a los peligros y amenazas imperialistas que hay, que asciendan en el espíritu, en el compromiso, en la disciplina, en la moral y en el amor. Más temprano, desde la sede del Ministerio de la Defensa, el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, presidió los actos de ascensos de oficiales a los grados de coroneles y capitanes de navío, a quienes felicitó y los exhortó a asumir con ética sus funciones como oficiales de la Fuerza Armada Nacional. La lealtad a los principios de la revolución, la lealtad a la patria. Cada coronel que ha pasado por aquí, cada capitán de navío que ha pasado por aquí a recibir de sus mandos naturales esos grados, han sido leales a la patria, han sido leales al pueblo de Venezuela, han sido leales a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han sido leales al presidente constitucional electo por el pueblo. ¿Quién puede estar interesado en que aquí haya una guerra civil? Estamos obligados, 1000 veces obligados a mantener la paz con nuestras armas. Padrino López explicó que son más de 16.900 los efectivos reconocidos en esta oportunidad. El también ministro de la Defensa manifestó que los ascendidos demostraron respeto a los derechos humanos y jugaron un papel crucial en la estabilidad institucional del país. Y los índices de producción nacional de alimentos y materia prima para diferentes sectores presentan un atraso de más de 70 años. La industria petrolera pasó de generar 150 barriles por habitante a 16 barriles por habitante, cifra que se registró por última vez en 1927. Estos datos fueron ofrecidos por el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal. El máximo representante de Fedecámaras alertó sobre la caída exuberante de la producción nacional y el Producto Interno Bruto en los últimos 5 años, lo cual dibuja un panorama sombrío para lo que resta del 2018. Para Larrazábal es necesario un cambio político y social profundo y un diálogo verdadero que estimule a los empresarios. En el marco de la Organización Internacional del Trabajo, es de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros, 187 países, que los temas económicos se discutan de forma tripartita, Estado, trabajadores, empresarios. Pero un diálogo verdadero, no como el que existe en Venezuela, que te invitan para un teatro, es un monólogo de parte del Estado, sino tiene que ser un diálogo que implique negociación, respeto, que se esté dispuesto a ceder, que se entienda que la ideología y los planteamientos dogmáticos es lo que nos han traído hasta este grave crisis que estamos viviendo ahorita. Fedeagro y Consecomercio también dijeron presente en el evento. Sus presidentes Aquiles Hopkins y María Carolina Uzcategui manifestaron soluciones que podrían beneficiar a la economía venezolana y servir como terreno fértil para los agricultores y comerciantes del país. El papel de la Fuerza Armada debería ser prestarnos seguridad, cuidar las fronteras, combatir la extorsión, el secuestro, el abigeato, los robos de fincas, con un gobierno nacional que geste las líneas y las condiciones políticas para trabajar y un sector privado robusto, fuerte, produciendo, sembrando, labrando
sembrando el campo venezolano y produciendo esos alimentos que el país necesita. Pero hay que entender que cada quien tiene que asumir su rol y con responsabilidad. Zapatero a sus zapatos. Poner orden en el gasto público, entender que no se puede gastar más de lo que se gana y sobre todas las cosas de montar todo este esquema de controles, control de cambio, de precio, de movilización, de producción, que ha causado tanto daño a Venezuela y que luego de 15 años de control de cambio, lo único que tenemos son altos índices de corrupción y poco crecimiento. Fedecámaras alertó que la diáspora venezolana y las industrias funcionan en este momento como un círculo vicioso. Las empresas sufren por la ida de su personal, lo que genera caídas en la producción que les imposibilita generar aumentos salariales que realmente sustenten al empleado. Durante la asamblea anual de Fedecámaras, los empresarios y agricultores manifestaron su preocupación por el grave estado de la economía venezolana. Solo el sector construcción y el sector comercio suman juntos una caída en su producción de más de 150% en el ámbito nacional. Francisco Marín, Televen. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que desde la dirección de la Tolda Roja se presentará una propuesta en materia económica para que sea discutida en las jornadas de las mesas de precios acordados que lleva a cabo el gobierno nacional. De hecho, Aristóbulo nos acaba de entregar una propuesta del tema de los precios, una propuesta del partido que la va a llevar a las reuniones. Aristóbulo acaba de entregar su propuesta, la propuesta que se va a discutir y que se va a incorporar a lo que se ha venido discutiendo. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente: lo que ocurre sobre Venezuela no corresponde a ninguna regla de la teoría económica. Lo que ocurre sobre Venezuela es un bombardeo absoluto de guerra económica sin ningún tipo de parámetros, sin ningún tipo de reglas. El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente expresó que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México es esperanzador para Venezuela, al tiempo que manifestó estar seguro que las relaciones entre ambos países van a alcanzar un buen nivel de respeto, acompañamiento y solidaridad. El desplazamiento forzado de venezolanos a los campos humanitarios ha provocado el repunte reciente de casos de sarampión, malaria, difteria en países vecinos. Así lo aseguró el profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, Julio Castro. Cabe destacar que tales epidemias habían sido controladas en el país, aunque según el galeno, en los últimos 7 años las mismas se han reactivado a causa de las fallas en los planes de control sanitario. Exigió a las autoridades que los mismos sean retomados. Una baja en las políticas de salud que permiten que esas enfermedades estuvieran controladas, y al tú bajar la guardia en el control de esas enfermedades, estas enfermedades repuntan. Da información de los casos de sarampión, malaria y difteria. Estas 3 enfermedades en particular muy prevalentes en los campamentos de refugiados en el estado de Roraima, Brasil, o en la zona que colinda con el estado Táchira. Las enfermedades que ellos están viendo son enfermedades que nosotros estamos exportando a esos países y que en esos países crean alarma porque son enfermedades controladas. Por otra parte, la directora de la institución, Belkis Alarcón, denunció que en un 25% de la población nacional es propensa a padecer tuberculosis. Asegura que esta enfermedad se propaga con mayor facilidad ante el mal estado nutricional que viven los venezolanos. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el foro Epidemias sobre la Mesa, llevado a cabo en las instalaciones de la referida Casa de Estudios. 25% de la población nacional tiene tuberculosis latente. Si a eso además tú le añades que el paciente se infecta con HIV o que tiene una situación debilitante como un embarazo, como una malnutrición, pues entonces aparecen los casos de tuberculosis. Nosotros, fíjate, de octubre a diciembre, nada más que en nuestros pasillos, de estar viendo a la gente y tal, mira doctor, esta placa, 4 casos de muchachos menores de 25 años con tuberculosis pulmonar difusa. Y eso es una cuestión que nosotros no veíamos antes. Los galenos del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela exhortaban a las autoridades competentes a realizar mesas de trabajo, esto con la finalidad de establecer políticas que atiendan de manera directa la crisis en el sector salud en Venezuela. Oscar Pineda, Televen.
Guyana y Venezuela tendrán que presentar sus alegatos por escrito para decidir si su disputa fronteriza por la región del Esequibo recaerá bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Guyana tiene como fecha límite el 19 de noviembre para presentar su memoria, mientras que Venezuela podrá enviar su respuesta hasta el 18 de abril de 2019. La decisión del tribunal se tomó después de que delegaciones de ambos países tuvieran un encuentro el pasado 18 de junio con el presidente de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, repudió este lunes los hechos de violencia e inseguridad que se han registrado en los últimos meses en las instituciones de educación superior del país. Exigen a las autoridades un plan efectivo que permita paliar esta situación. A través de un comunicado, la Asociación Venezolana señaló que las casas de estudio de educación superior no están exentas de la grave situación de inseguridad que afecta al país. Señalan que los innumerables hechos delictivos dentro de los recintos educativos han causado un daño patrimonial de difícil o imposible reparación debido a las limitaciones e insuficiencias de recursos presupuestarios. En el escrito además aseguran que esta situación afecta e imposibilita que se cumpla con la labor de la formación de los ciudadanos venezolanos, acción que es vital para el desarrollo del país, por lo que hicieron un llamado a los órganos de seguridad del Estado a implementar los mecanismos y acciones dirigidas a corregir los índices delictivos que agobian a la sociedad civil. Además, exigieron una solución urgente al problema de la criminalidad y la violencia. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa. En breve, más información. Ya venimos en solo minutos. No se vayan. Enfermeros y médicos del Hospital Clínico Universitario de Caracas, así como del Hospital del Algodonal, se declararon en paro ante lo que consideran el cierre técnico de ambos centros de salud por la falta de insumos para atender a pacientes y los bajos salarios devengados. Ante esta situación y luego de manifestar de manera consecutiva desde hace ya una semana, este lunes a la iniciativa de los trabajadores del sector salud del Algodonal y del Clínico Universitario de Caracas, se sumaron a las protestas desde la Universidad Central de Venezuela, los trabajadores de esa casa de estudios, así como los integrantes del Instituto de Anatomía Patológica, quienes también solicitaron salarios dignos y mayor seguridad en las instalaciones. Todo el personal no se reúna ni está escuchando solamente lo que le llevan de un solo lado, porque lo que estamos pagando las consecuencias somos lo que día a día estamos en nuestros puestos de trabajo, que ya no tenemos cómo trabajar, no tenemos materiales, no tenemos insumos, no tenemos equipo. No, vivimos en medio de la delincuencia. Nosotros estamos decidiendo en este momento parar las consultas. La consulta, de todo punto de vista, solamente se va a mantener la consulta prenatal y la consulta de tisiología, porque los pacientes que presentan tuberculosis tienen que recibir su tratamiento. De resto, las intervenciones quirúrgicas electivas también se están parando, y esto es un decir, porque realmente nosotros en este hospital casi tenemos paradas las consultas electivas, y no solamente porque no queramos, sino porque no tenemos con qué solucionar este tipo de cosas con los pacientes. Asimismo, los trabajadores de la salud, en compañía de los representantes de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, exigieron la homologación de sus sueldos, pues solo devengan actualmente 1.500.000 bolívares mensuales. Entre tanto, se espera que este martes los representantes del sector salud se reúnan en una asamblea a realizarse en la Universidad Central de Venezuela. Desde las afueras del Hospital El Algodonal, Cristal Chopite, Televen. Esta situación se repite en el estado Guárico, y es que trabajadores de la salud de Calabozo protestaron para exigir al gobierno nacional un ajuste del salario acorde con la inflación del país. Los profesionales que hacen vida en el Hospital Francisco Urdaneta del municipio Miranda se unieron al paro nacional que mantiene el gremio y resaltaron que las quincenas de un obrero no pasan de 700 bolívares. Aseguran que esta situación los afecta para mantener sus hogares, sobre todo para cumplir con las necesidades de quienes tienen hijos. No puede ser que un profesional de la salud esté devengando un salario que es prácticamente un salario de limosna. No nos alcanza para uniforme, no nos alcanza para zapatos, no nos alcanza ni siquiera para comer. Por eso, ni para pasaje siquiera, pues. Indicaron además que las condiciones en el hospital no son las mejores, al punto que no cuentan con los insumos alimenticios para servir a los pacientes. Tampoco tenemos insumos en los hospitales, la alimentación es malísima, se le da nada más a los pacientes arepa y agua de arroz, y al mediodía se le da espagueti porque es lo que hay. También resaltaron que no cuentan con los materiales de limpieza acorde para las labores del nosocomio.
situación que ha provocado enfermedades en algunos trabajadores. No es adecuado. Muchas de nuestras compañeras han recibido hongos, bacterias en las manos, en los pies, ya que los zapatos no son adecuados para estar haciendo mantenimiento en el área. Los trabajadores solicitaron además la dotación de insumos en este hospital. Igualmente hicieron un llamado al gobierno nacional para que atienda esta situación. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Y el gremio de los bienalistas se unirá al paro que cumplen desde hace una semana los enfermeros, camilleros y demás componentes básicos del sector salud. La exigencia va desde un ajuste salarial digno hasta el suministro urgente de insumos y medicinas. La presidenta del Colegio de Bioanalistas de Caracas y Miranda, María Cabrera, informó que técnicamente su gremio se encuentra en un paro inducido por el gobierno nacional debido a la escasez de insumos que los ataca desde hace meses y se unirán a la protesta activa a las afueras de los centros de salud. Nosotros no queremos primas ni bonos. Nosotros queremos un sueldo digno y una contratación colectiva digna de los profesionales del bioanálisis. Eso es lo que estamos exigiendo el día de hoy. Y por eso, a partir de mañana, en todos los centros de salud, los licenciados en bioanálisis estaremos a las puertas de esos centros para decirle a los venezolanos, a nuestros pacientes, al gobierno y al mundo entero que nosotros no podemos seguir con estos sueldos de hambre. Cabrera expresó que en este momento un perfil 20 en una clínica privada con hematología incluida y pruebas químicas como la glicemia tiene un costo de 16 millones de bolívares. El sueldo de un profesional del bioanálisis es de 3.800.000 bolívares. Esto quiere decir que hoy en día en Venezuela ni siquiera un bioanalista puede pagarse un examen para evaluar sus valores. No es posible que un laboratorio emblemático como el del Hospital Clínico Universitario solo esté realizando orinas y heces y no le pueda prestar ningún tipo de otros exámenes a los pacientes. También lo digo por el Hospital Vargas de Caracas, haciendo solo orina y heces. Eso significa estar paralizados. No tenemos cómo hacer las pruebas de coagulación, no tenemos cómo hacerle una simple glicemia a un paciente para ver cómo sigue su diabetes. No tenemos mucho menos las pruebas especiales, y cuando hablo de pruebas especiales me refiero a marcadores tumorales para los pacientes oncológicos, me refiero a las pruebas hormonales como insulina para los pacientes diabéticos. Semanas atrás fue nombrado Carlos Alvarado como nuevo ministro de Salud. El Colegio de Bioanalistas manifestó que siempre tienen esperanzas en las nuevas designaciones, pero hasta este momento no han recibido ninguna llamada por parte de la nueva administración. Durante este lunes se llevaron a cabo asambleas en todo el territorio nacional en estados como Sucre, Vargas y Nueva Esparta, donde se levantaron actas que serán consignadas ante la Federación Nacional para dar parte sobre la crítica situación en la que se encuentra el sector del bioanálisis en relación con la falta de insumos y los bajos salarios. Desde la Universidad Central de Venezuela, Francisco Marín, Televen. En el estado Lara, pacientes crónicos protestaron en la exigencia de medicamentos en la sede del Seguro Social de Barquisimeto. En la protesta estuvieron pacientes oncológicos. Ellos alegaron que llevan más de 6 meses sin recibir medicamentos de alto costo por parte del Seguro Social en Barquisimeto. Tenemos la problemática de los medicamentos para los pacientes oncológicos. Tenemos más de 6 meses que no recibimos ni siquiera ni un medicamento, porque el enfermo no puede esperar, las enfermedades no se esperan, la gente se está muriendo por falta de medicamentos. También pacientes renales y trasplantados pidieron mejores condiciones al momento de la aplicación de diálisis, pues señalaron que su calidad de vida ha ido en desmejora tras la reducción de las horas en que son aplicadas las hemodiálisis. Estamos haciendo la solicitud al gobierno nacional que por favor nos ayuden con las diálisis. Nosotros los pacientes de diálisis están recibiendo 2 horas solamente de tratamiento, del cual han fallecido más de 5 pacientes. Nosotros le hacemos un llamado a la almiranta Carmen Meléndez que se aboque a este problema tan serio como es la salud. En esta entidad, más de 1.350 enfermos crónicos esperan respuestas ante la situación que están viviendo en la actualidad con la falta de tratamientos. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y fue desarticulada una farmacia clandestina operada por trabajadores del Ministerio de Salud que vendía insumos robados del complejo hospitalario Luis Racetti de Barcelona, estado Anzoátegui. Los miembros de la red sustraían los insumos y medicamentos del centro de salud que atiende a pacientes de 6 estados del país para posteriormente venderlos en un local clandestino.
en las cercanías del complejo hospitalario. Captaban a sus víctimas en la sala de emergencia, el área de quirófano y farmacias cercanas, ofreciéndoles todos los insumos y medicamentos que habían sido dotados por entes públicos y privados y eran de venta prohibida. Los mafiosos que extraen los insumos y que extraen los medicamentos de nuestro hospital Luis Racetti, que todo lo que son los insumos que se les pide, te los piden en la entrada, pero en la esquina, así funcionan las mafias, en la esquina ya te lo están bachaqueando con la misma etiqueta del gobierno nacional. Entonces es cuando tú dices, bueno, si existe una mafia, no es un cuento de camino, no solamente un cuento de pasillo, sino que nuestros pacientes y sus familiares lo viven a diario. Solo en las últimas semanas, 10 trabajadores de hospitales han sido capturados por su vinculación a estas redes y se investiga si existen altos funcionarios ligados a las mafias de medicamentos. Tenemos un total de 12 personas detenidas. De las 12 personas detenidas, 10 están ligadas directamente a las actividades hospitalarias. En la zona oriental de Venezuela son varios los servicios de la red de salud pública que se encuentran cerrados técnicamente por la escasez de insumos, lo cual complica, según los médicos, los cuadros clínicos de los pacientes. En total, 35 personas han sido detenidas por los diferentes cuerpos de seguridad por su vinculación a estas mafias dedicadas a la comercialización de medicamentos. Además, 6 hospitales se encuentran actualmente intervenidos donde se habrían detectado algunas irregularidades administrativas. Desde el Estado, Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El vicepresidente del Socialismo Territorial, Aristóbulo Isturiz, informó que en los próximos días darán a conocer los precios acordados de 15 rubros de la lista total de 50, que son evaluados en la mesa de trabajo desde el pasado miércoles. También aseguró que los precios han bajado en aquellos mercados municipales que se encuentran ocupados actualmente de manera temporal. El balance ha sido muy positivo, ¿verdad? Continúan todas estas acciones. Se ha visto una baja de los precios en estos mercados, una tendencia al respeto a los precios acordados. Igualmente, la mesa de los precios acordados ha venido trabajando durante toda la semana. Como ustedes han visto, ya pronto va a ser anunciado unos 15 rubros, unos primeros 15 rubros. Va a ser anunciado en los próximos días. La gente está trabajando todavía, continúan trabajando. Isturiz también reportó que los estados de Carabobo, Táchira y Amazonas han sido los más afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas, las cuales han dejado 300 afectados tan solo en la entidad central. Al menos 50% de los comercios de Ciudad Guayana han cerrado sus puertas durante los últimos 3 años. De acuerdo con el presidente de Asocomercio, José Guevara, a esta situación se le suma también la diáspora laboral. En Ciudad Guayana, de unas 30.000 empresas formales, quedan actualmente unas 15.000 empresas aproximadamente. El personal, si el patrono no está al pendiente de su situación, lo que está sucediendo en su casa, lo que está sucediendo detrás de ello, el personal planifica y se va inclusive en masa porque el sueldo mínimo no les alcanza ni para pagar el transporte. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad ecuménica organizada para conmemorar el 57 aniversario de la ciudad. Explicó que para recuperar la economía es indispensable recuperar la esperanza y actitud de quienes conforman el capital humano en tales empresas. Para ello necesitamos recuperar la salud emocional de nuestro pueblo. Esa salud emocional pasa por nosotros reflexionar en cuanto a las cosas que hemos hecho, en cuanto a las cosas que están pasando y en cuanto a las cosas que podemos hacer. Los directivos de Asocomercio aseguraron que aún cuando ofrecen salarios que están por encima del sueldo mínimo hasta 2 y 3 veces, bonificación de transporte y alimentación, eso no es suficiente para mantener a los trabajadores interesados, ya que a la hora de estos llevar el alimento a sus hogares, los ingresos no son suficientes. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. Y la Casa de Cambio SUN indicó que la tasa de cambio utilizada para el pago de las remesas es de 2.500.000 bolívares por dólar. De acuerdo con información publicada en su cuenta de Twitter, la nueva alza representa 300.000 bolívares con respecto a la última cotización de fecha 18 de junio. Y los sujetos fueron detenidos por haber asesinado al sexagenario Francisco Maciano Sorce, localizado dentro de su propia residencia, ubicada en el sector La Unión del municipio Latillo del estado Miranda.
Los dos antisociales detenidos corresponden a un vigilante de un edificio aledaño a la residencia del hecho y este actuó con un compañero. Ambos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público. El vigilante Luis Fernando Merchán, de 19 años, y Joandri Bandes Zambrano, de 19 años. Estas dos personas incursionan dentro de la residencia donde se encontraba este ciudadano, proceden a maniatarlo y posteriormente le causan la muerte utilizando para ello 3 armas blancas, un cuchillo, una navaja y un destornillador. En otro hecho, el 6CPC desmanteló una organización que se encargaba de hurtar medicamentos para revender a una distribuidora. A través de una empresa denominada Galmec Compañía Anónima, cuyo representante legal y quien se encuentra detenido es el ciudadano Josber Antonio Medina Peña, de 28 años de edad. Asimismo, se encuentran detenidos 3 vigilantes, un exvigilante que trabajaron allí, conocían cómo era la forma para proceder a apoderarse de estos bienes. En otro tema, Douglas Rico informó que combaten fuertemente la violencia de género. En lo que va de año, 837 hombres han sido detenidos por violencia física, verbal o sexual en contra de mujeres. En cuanto a los homicidios, informó que 2.100 personas menos han fallecido con respecto al año pasado para la fecha. Aunque hubo una disminución en los homicidios, hubo un alza en el índice delictivo en los estados Bolívar y Aragua, por lo que fue enviada una comisión del 6CPC para discutir planes para combatir la delincuencia. Margarita Toledo, Televen. El cadáver de un hombre fue localizado a orillas de Río Guaire, a la altura de los Chaguaramos, un municipio libertador de Caracas. El cadáver de sexo masculino de aproximadamente 35 años de edad, de cabello rubio y piel blanca, vestía pantalón jeans, franela amarilla y zapatos de goma Converse gris. El lugar exacto de la localización fue el río Guaire, a altura de los Chaguaramos, justo en el cruce hacia la UCB. La Policía Nacional fue la encargada de acordonar el lugar y custodiar la escena, y el 6CPC de realizar el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue de Bellomonte en Caracas. En otro hecho, un oficial agregado de Poliindependencia, identificado como Darwin Roberto Reyes Ramírez, de 38 años, fue asesinado de un disparo en la espalda en la zona de Mariche. El funcionario estaba franco de servicio y fue despojado de su motocicleta personal. Era el mayor de 3 hermanos y deja 2 hijos. Se presume como móvil el robo. Este domingo, un grupo de 8 sujetos aproximadamente, portando armas de fuego y encapuchados, se irrumpieron a la 1 de la madrugada en la base de misiones cubanas, despojándolos de sus pertenencias cuando dormían. En el lugar habían 126 ciudadanos cubanos y de esos 126, 38 habían llegado a Venezuela horas antes del hecho. Extraoficialmente se conoció que fueron despojados de $150.000 aproximadamente y 30.000 pesos cubanos. Al lugar se presentaron comisiones de la Guardia Nacional y de robo del 6CPC. Extraoficialmente, durante este fin de semana, 25 cadáveres fueron ingresados en la morgue de Bellomonte de la ciudad capital. Margarita Toledo, Televen. Amigos, momento de una pausa. Al regreso, FBI arresta a un simpatizante de Al Qaeda que planea un atentado el 4 de julio en Estados Unidos. En breve, el panorama internacional. Se solicita con urgencia donantes de sangre tipo O positivo para María Lourdes Ramírez. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al piso 3, sala 125 del Hospital Clínico Universitario de Caracas. Gracias de antemano por su colaboración. También se solicita los siguientes medicamentos: rituximab en ampollas de 100 y 500 miligramos, vincristina en ampollas de 2 miligramos, doxorubicina en ampollas de 50 miligramos, ciclofosfamida en ampollas de 500 miligramos y prednisona en tabletas de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0416-034-8379, 0426-185-3763 y 0416-703-5645. De antemano, gracias por su colaboración. El ganador de las elecciones presidenciales de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que sostuvo un diálogo con el mandatario estadounidense Donald Trump.
Indicó que mediante un contacto telefónico le propuso al presidente de los Estados Unidos explorar un acuerdo integral de proyectos de empleo con el fin de lograr reducir la migración y mejorar la seguridad en ambas naciones. Agregó que próximamente dialogarán sus representantes, así como resaltó que durante la conversación siempre hubo un trato respetuoso. Así lo dio a conocer el presidente mexicano a través de su cuenta en Twitter. En Nicaragua, ciudadanos exigieron este lunes la renuncia inmediata del presidente de esa nación, Daniel Ortega, junto con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Estudiantes y profesionales, quienes en su mayoría han sido los protagonistas de las protestas en contra de Ortega, pidieron la instalación de una junta de transición que ayude a solventar la crisis por la que atraviesa el país. Asimismo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y los organismos humanitarios nicaragüenses responsabilizan al gobierno nacional por la violación de los derechos fundamentales, que hasta la fecha han dejado más de 300 muertos. El Cuerpo de Investigación estadounidense FBI informó este lunes el arresto de un hombre simpatizante de la agrupación yihadista Al-Qaeda que planeaba un ataque con explosivos en Cleveland, Ohio, para las fiestas del 4 de julio. El homicida pretendía hacer estallar un automóvil cargado de explosivos durante las festividades públicas por la independencia estadounidense. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo viajará a Corea del Norte el 5 de julio para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Según un portavoz de la Casa Blanca, Pompeo iniciará su viaje el 5 de julio para continuar los esfuerzos en marcha para la desnuclearización de la península de Corea. Y el presidente panameño Juan Carlos Varela recibió este lunes al viceprimer ministro de Vietnam, Pham Dinh Trac, con quien acordó fortalecer la cooperación bilateral y a su vez ofreció la plataforma logística panameña como puerta de entrada a Latinoamérica. La visita del político vietnamita se enmarca en la denominada Política Halcón, una estrategia de política exterior que busca acercar a Panamá a países del Medio Oriente, África y Asia, con los que tradicionalmente no tenía fuertes lazos. La tormenta tropical Fabio se convirtió en huracán en categoría 1 y continúa intensificándose en frente de costas del Pacífico mexicano. Según el Sistema Meteorológico Nacional, Fabio se localizaba aproximadamente a 970 kilómetros de la playa Pérula, en el occidente estado de Jalisco, y a 1.125 al sur del Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Las autoridades pidieron extremar precauciones a la población de estados por la lluvia y los vientos, así como el oleaje en la zona. Brasil venció 2-0 a México y obtuvo así su boleto hacia los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Asimismo, los belgas lograron su clasificación a la siguiente fase luego de remontar el marcador ante los japoneses. Al minuto 51, el mediocampista Williams se metió en el área, centró el balón a Neymar, quien depositó el esférico en el fondo del marco mexicano. Con México lanzada en búsqueda del empate, Brasil consiguió el tanto que selló el pase al minuto 88. Un remate de Neymar que desvió Memo Ochoa. Apareció el recién ingresado Firmino para mandar el balón adentro y marcar el 2-0 definitivo. En otro compromiso, Bélgica logró la remontada ante Japón para clasificar a los cuartos de final. Los Diablos Rojos tuvieron que venir de atrás en el marcador y mostraron todo su arsenal ofensivo para terminar derrotando a los nipones 3-2. Por el conjunto belga anotaron los jugadores Jan Vertonghen, Marouane Fellaini y Nasser Chadli. Con estos resultados, Brasil se jugará el pase a la semifinal el próximo viernes en Kazán contra Bélgica. Amigos, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá la entrevista. Ya venimos, solo minutos. Bueno, vamos a abordar un tema que es pertinente en el marco de crisis que vivimos, pero del que muchos a veces no se acuerdan, ¿no? O no lo tienen en la jerarquización de lo cotidiano, en la jerarquización de todos los días, aun cuando se piense en él. Es el caso de los adultos mayores, ¿no? De la gente de la llamada tercera edad, en fin.
cómo está siendo atendida, cómo la diáspora le castiga, cómo la situación que vive el país con una hiperinflación desatada les está lastimando como tal, y qué se puede hacer por ellos, y en todo caso, en última instancia, qué se hace por ellos. Vamos a conversar con Victoria Tirro, quien es psicogerontóloga, nos acompaña en la mañana de hoy. Ella es especialista en adultos mayores. Y en este caso, con Victoria Tirro, queremos entrar en los detalles de lo que significa el adulto mayor y en qué situación y en qué condición se encuentra. Victoria, gracias por venir y participar. No es un tema por lo regular abordado, sino excepcionalmente, a veces con los medios de comunicación social, porque hay otros que nos arropan, pero definitivamente es muy importante. Gracias por la invitación, Carlos. Y inicio con una frase que puede sonar paradójico, pero la Venezuela de hoy es la Venezuela de los adultos mayores y es la oportunidad de los adultos mayores. Suena paradójico porque el deterioro de las condiciones en que estamos viviendo. Sin embargo, con los procesos migratorios, esa fuerza adulta que está quedando en el país ha sido parte importante para su evolución, para su desarrollo. Sin embargo, las condiciones no son fáciles. Ahora, en ese sentido, si hacemos un repaso por lo que está padeciendo el adulto mayor, porque hay gente que todavía está en capacidad, que tiene fortaleza, que hace su aporte incluso. Hay una serie de reflexiones, por cierto, que aparecen en manera frecuente en redes sociales sobre lo que significa el adulto mayor y el aporte que ha dado, no solo por su educación anterior, sino lo que puede todavía ofrecer al país. Pero hay otros que no están en una situación verdaderamente digamos, para sostenerse, y pasan por situaciones angustiosas y pasan por momentos muy difíciles. Lo que pasa es que Venezuela no había pensado en su vejez. Claro. Es ahora cuando se da cuenta que cada vez hay más personas mayores. Entonces, hay profesionales todavía, estamos en carencia de profesionales dedicados al estudio del envejecimiento de manera formal. Médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales. Entonces, ¿qué hacemos con esa población que está envejeciendo, que no tenemos profesionales que sepan un conocimiento a profundidad? Entonces, una serie de improvisaciones que se están dando. Y la idea es un llamado de atención, porque ¿qué hacemos con las personas adultas que tenemos en el país? Entonces, la invitación inicialmente es a todos los profesionales que se sientan motivados a trabajar en el área gerontológica. Pero además estamos viendo que con los cambios que se están dando a nivel mundial también, se están considerando que para América Latina y el Caribe, un 11% de la población mayor está en situación de dependencia, y eso es significativo. Claro, no, es un número sin duda. Ahora, en las diásporas, en los éxodos masivos, históricamente, bueno, van quedándose los mayores, ¿no? Los que tienen mayor raíz porque se encuentran con la disyuntiva, bueno, ¿y qué voy a hacer yo afuera? ¿Cómo voy a vivir? Esas personas que estén activas, incluso profesionalmente, pueden dar su aporte todavía en medio incluso de un probable marco de recuperación de Venezuela. Claro, lo que hace falta es el desarrollo de oportunidades. El adulto mayor está presto, lo vemos con los docentes, a brindar la ayuda que se necesite. Y curiosamente, las personas mayores desarrollan mejores emociones y emociones más positivas que la gente joven en estos momentos. Puede ser por las experiencias que han vivido, por la tolerancia que han desarrollado. Entonces, a veces resulta el refugio espiritual y emocional para esa generación mucho más joven. Entonces, con esto queremos decir que hay una fuerza allí importante a propósito de país. Ahora, condiciones como los medicamentos, las situaciones con todas las dificultades que vienen, para muchos el tema es cómo voy a envejecer en este país. Sí, claro. Habría que segmentarnos aquellos que, como mencionábamos, todavía tienen fortaleza, tienen por múltiples razones envergadura, están preparados y formados profesionalmente, y aquellos que no, que esos son los que más sufren, los que menos condiciones económicas y sociales tienen, los que están débiles, los que están mucho más viejos, que ya son de verdad personas mayores, que su aporte se reduce en el tiempo, y los que tú mencionas también, que forman parte de ese contexto, no tienen cómo comprar las medicinas, dependen a lo mejor de la remesa que le manda algún familiar o los familiares que se marcharon, los hijos generalmente, o los nietos, que no tienen cómo comprar la comida. Oye, ¿qué hacer con ellos? Porque el Estado no se ocupa definitivamente de ellos, ¿no? Y hay unos ciertos sitios, albergues o refugios que cada vez que uno se entera de lo que pasa allá adentro es como para salir corriendo, ¿no? Pero curiosamente, la Sociedad Venezolana de Geriatría, la más antigua en América Latina, fue la venezolana. Y con eso, sí, para los años 70 más o menos, se formó el INAGER, el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, y eso después fue desvirtuado con su misión principal de envejecimiento a ser Instituto Nacional de Servicio Social. Sí, ha habido una involución al respecto. Ahora,
¿Qué hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, hacemos una pausa, pero te voy a insistir en esto. ¿Qué hacer con estas personas que están desatendidas, que no tienen el apoyo del Estado como tal, que reciben quizá el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales o algunas organizaciones sociales? O sea, ¿cómo trabajar en ese sentido en un marco de crisis como el que vivimos, Victoria? Bueno, conversamos con Victoria Tirro, ella es psicogerontóloga, especialista en adultos mayores. Bueno, seguimos nuestra conversación con Victoria Tirro. Te dejaba ese tema, ¿qué hacer con los que están desatendidos, los que no tienen posibilidades, Victoria? El primer paso es que toda persona mayor se tiene que empoderar y hacerse visible en su comunidad, en su familia, qué puedo aportar y qué puedo hacer con sus deprimen mucho recursos. las personas que están en esa situación. Eso es un mito, porque yo creo que la depresión puede atacar a cualquier persona. Es decir, y hablo de ataque porque de verdad es una enfermedad bien complicada. Sin embargo, la persona mayor ha desarrollado una serie de recursos para enfrentar. Ahora, esas situaciones extremas que viven las personas mayores también necesitan de un apoyo comunitario, de organizaciones no gubernamentales que también están ayudando con respecto a ese piso emocional y económico que en oportunidades se dan. Entonces, la situación es algo complicada, sin embargo, es el manejo familiar y comunitario donde se están desarrollando estrategias. A nivel universitario también tenemos los servicios sociales que ayudan y el servicio comunitario para poder atender esa población. Y son, claro, intenciones aisladas que deberían hacerse a nivel macro para poder atacar esta necesidad. El Estado como tal no responde, ¿verdad? O es muy poco lo que responde. Por eso te nombraba lo del cambio de INAGER a INAS. Cuando se pierde esa especialización de geriatría a servicios sociales, se desvirtúa ya la intención inicial. Entonces, cada vez vemos menos médicos geriatras, gerontólogos en menor cuantía. Entonces, no hay un equipo con una formación sólida para poder atender. Entonces, ¿qué pasa? El adulto mayor pasa a ser el blanco de improvisaciones de profesionales, de gente que trabaja alrededor de las personas mayores porque no hay un conocimiento a profundidad. Sí, es una especie de carga muy pesada que tienes que tener ahí. Oye, ¿qué cosa? ¿Cómo se hace con esta gente? Y tal y cual. Uno a veces escucha algunas expresiones realmente lamentables, ¿no? En ese sentido. Ahora, la gente que queda en el país, Victoria, no los profesionales que todavía pueden dar su aporte siendo adultos mayores, la gente que queda en el país y que va a depender de las remesas, ¿qué información manejan ustedes? ¿Cómo se está haciendo para poder comer, para poder comprar los medicamentos? Eso ha sido un gran apoyo. Pero emocionalmente esa remesa no cubre esa necesidad afectiva que tienen. Porque quedan solos, ¿no? Sí, y queda esa familia desmembrada y muchas veces se acelera esa sensación de nido vacío. Si hay espacios donde las personas puedan hacer actividades recreativas y formativas, de alguna manera el sentido de vida, el propósito se mantiene. Ahora es muy difícil pensar que ese adulto mayor va a dejar lo que ha logrado aquí para seguir el sueño de sus hijos, de sus nietos. Eso la familia tiene que estar muy clara también. Hay unos que sí, pero hay otros que no. Ahora, fíjate que de los adultos mayores me imagino que el porcentaje que se marcha, claro, eso habría que establecerlo de forma científica, en una investigación que determine, bueno, cuántos adultos mayores se van con sus hijos o nietos, cuántos abandonan el país. Yo debo presumir en términos legales que los que se van en su mayoría son jóvenes, ¿no? Y algo, o un segmento que no sea tampoco tan joven, pero que se marche, que todavía puede producir, pero el adulto mayor, ¿qué hace? Y el adulto mayor extranjero que ha venido de otras tierras se niega a irse de este país. ¿Y sabes por qué? Principalmente por el tema del clima. Eso es una bendición, tú se lo preguntas a cualquiera. Entonces los hace pensar en qué condiciones ellos estarían viviendo en ese otro país por las inclemencias del tiempo. No, y partir de cero otra vez también, ¿no? Y ellos se aferran, el que vino a dar su aporte para la creación como tal y el desarrollo de Venezuela, pues echa raíces, definitivamente es un caso muy singular, ¿no? Que se ha evaluado en diversas oportunidades. Sí, y entonces eso nos hace ver que tenemos esas personas que nos pueden enseñar una cantidad de cosas a propósito de sus costumbres, de sus nacionalidades. Por eso iniciaba diciéndote, es el momento del adulto mayor venezolano, el que sus energías las sembró acá. Ahora, la gran pregunta es qué hacer, y ahí es donde necesitamos espacios, necesitamos profesionales.
Siempre le digo a mis alumnos y le digo a todas las personas que están interesadas, aquí hay mucho por hacer en el ambiente gerontológico. En otros países, Chile, Uruguay, Argentina, son países envejecidos. Hay muchos recursos ya desarrollados, aquí no. Aquí podemos hacer y cambiar una sociedad. Tú que participas en la docencia y también en la orientación en ese sentido, ¿qué puede hacer una persona que piensa o que todavía quiere dar su aporte? Aquella persona bueno, que se le fue la familia, pero que queda aquí todavía. Ustedes han organizado también algunos eventos en ese sentido. Me gustaría que me mencionaras algunos detalles y cómo orientar a las personas para participar en esos eventos. Sí, hay un ciclo de charlas y talleres que trabajamos sobre los desafíos del adulto mayor. Por ejemplo, te menciono, llega un momento de la etapa de la vida en donde hay una regla que se llama 70 y 40. Cuando usted cumple 70 años y sus hijos están alrededor de los 40, usted se tiene que sentar con ellos a hablar cómo usted espera ser tratado en la medida que vayan pasando los años. Porque si no, entonces se asumen situaciones que no corresponden. Hablamos del desafío del adulto mayor, las trampas de la memoria, que es un tema que tanto le preocupa a la gente de por qué olvidamos, y de una forma de educar que no todo es Alzheimer, que a veces podemos tener problemas de memoria y no necesariamente es un cambio patológico. Eso es bien interesante, la parte de la memoria, que mucha gente comienza a angustiarse, dice, se me están olvidando las cosas, tal y cual. ¿Y cómo conectarse para la orientación en ese sentido? Sí, bueno, tenemos una plataforma en relación a eso a través de victoriatirro@gmail.com. Victoriatirro. @gmail.com. Facilito. Sí, y 9526193. Porque creo que tanto profesionales como personas adultas e interesados tenemos que hacer una fuerza en relación al desarrollo gerontológico en este país como una oportunidad. Ahora, dentro de ese contexto está en lo que te mencionaba antes, Victoria, plantearse que todavía las personas profesionales que han decidido estar en el país, y permanecer en el país, quieren seguir dando su aporte. ¿Cómo hacer? Sobre todo el aporte intelectual y el aporte de trabajo, ¿no? El aporte profesional. Por supuesto, ese ingeniero, ese abogado. Y perdona, ¿Sí? Hay la tendencia simplemente, bueno, este ya pasó de tal edad, este no hay que darle trabajo, sin medir la experiencia, la formación y la preparación con la que viene como antecedente, ¿no? Ese forma parte de la educación en el país. ¿Qué cantidad de cosas y conocimientos nos pueden dar esos adultos mayores? Y es empoderarlos. Y a través de ese empoderamiento, ellos pueden ser tutores de aprendizaje de otros y de una generación mucho más joven. No, y hay cosas, como aquí a veces siempre no dejas de tocar lo que es el ambiente político. Como muchos piensan que debe haber necesariamente una transformación o un cambio. No sé cuál será la orientación definitiva de todo esto, pero el aporte de un adulto mayor con formación profesional e intelectual puede ser muy importante, ¿no? Sí, es incorporarlo. Esas horas de vuelo que llamamos, esas horas de experiencia, ese tiempo, hay que invertirlo para desarrollar nuevos proyectos. No, definitivamente. Bueno, te agradezco muchísimo toda la información que nos ofreces un poco para refrescar ese tema, que los adultos mayores están allí, que los adultos mayores pueden dar su aporte y bueno, y desde luego contribuir a pesar de la crisis que vivimos, ¿no? Cierto. Muchísimas gracias. Bueno, Victoria, gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa. Al regreso al segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Venezuela, feliz y bendecido día para todos, que tengan un día pues maravilloso y productivo. Yo soy Melanie Mille y les recuerdo que a partir de este momento se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @LaActual en Twitter, @LaActualPiso.tv en Instagram, o a través de mis cuentas @MileMelanie en Instagram, @MilePisoMelanie en Twitter. Damos inicio a las informaciones contándoles que Alejandro Sanz trabaja desde Miami en su nuevo disco. El español empezó a trabajar en su próximo proyecto discográfico junto al productor musical Julio Reles Copelo y al realizador Jaime de la Iguana, a quienes ha reunido en la ciudad de Miami. Por medio de un video colgado la noche del fin de semana en su cuenta oficial de Instagram, el cantante dio pistas, aunque sin develar muchos detalles sobre lo que será su próximo trabajo, a través de entrevistas que ambos realizaron en una terraza de lo que aparenta ser una vivienda en Miami, con el fondo de uno de los tantos canales que predominan al sur de la Florida.
Y ahora seguimos contándoles que Liam Payne y Cheryl se separan. El cantante anunció que él y su novia Cheryl se han separado. Esta noticia se produce justo un día después del cumpleaños número 35 de la cantante de Gear Salon. Este domingo, el intérprete de 24 años de edad publicó la noticia en su cuenta de Twitter escribiendo: Cheryl y yo estamos tristes de anunciar que vamos por caminos separados. Ha sido una decisión difícil para nosotros. Todavía tenemos mucho el amor mutuo como familia. Beer es nuestro mundo y le pedimos que respeten su privacidad mientras navegamos juntos en este camino. El anuncio se generó después de meses de especulaciones de que los dos se dirigían a una ruptura. La pareja no está casada, pero dio la bienvenida a un hijo llamado Beer en marzo del 2017. Y continuamos en materia musical y les contamos que Despacito entró en las 100 mejores canciones del siglo XXI. Los éxitos latinos Despacito y La Gasolina forman parte de la lista de las 100 mejores canciones del siglo XXI, hasta ahora publicada por la revista estadounidense Rolling Stone. En su edición del mes de julio, este listado, diseñado por artistas, productores, críticos y expertos en la industria discográfica, lo lidera Crazy and Love, el primer sencillo del álbum debut en solitario de la cantante Beyoncé, en el que colaboró su ahora esposo, el rapero Jay-Z. El resultado es un excelente reflejo de un periodo increíble en la historia de la música, apunta a esta publicación, que admite que su lista editorial puede parecer un poco diferente. Y seguimos con más informaciones, y es que Shakira puso a cantar y bailar al público español. La colombiana dio un espectáculo en Baracaldo, el primero de los 5 conciertos que tiene preparados para España. La cantante interpretó sus primeros temas como Pies Descalzos. El concierto comenzó con temas como Estoy aquí, ¿Dónde estás, corazón? Y terminó con La bicicleta. Shakira aprovechó la oportunidad para informar que este era el primer concierto en España y recordó los momentos tan desagradables que pasó meses atrás a consecuencia de los problemas en sus cuerdas vocales que le hicieron pensar que nunca volvería a los escenarios. Agradeció la oportunidad expresando que los milagros existen. Y entramos en materia del séptimo arte, y es que la 5ª entrega de Indiana Jones no llegará al cine en el 2020. La 5ª parte de Indiana Jones, cuyo rodaje debía empezar en abril del próximo año en el Reino Unido, no llegará finalmente a las salas de cine en julio del 2020 por retrasos en la producción. Así lo informó la revista Variety. Fuentes próximas a la producción indicaron a la publicación que el rodaje no comenzará en la fecha prevista y que ha tenido que ser retrasado por varios meses, tal vez incluso por un año. Parte de este problema es que varios miembros del equipo creativo tienen que dar aún el visto bueno al guión definitivo. Y seguimos con más informaciones y les contamos que Disney inaugurará un parque temático de Toy Story en Florida. Para quienes fueron niños a mediados de los años 90, el nuevo Toy Story Land de Disney ofrece la oportunidad de visitar el mundo imaginario en el que crecieron. A los padres les traerá dulces recuerdos de un momento mágico, y a todos los demás una experiencia extravagante desde el momento en que una estatua de Bodhi de 6 metros recibe a los visitantes como si fueran juguetes. Le damos la bienvenida a todo aquel que haya soñado alguna vez con ser parte de su propio Toy Story. Así dijo Bob Chapek, presidente de los parques, experiencias y productos de consumo de Disney, durante la ceremonia de inauguración el viernes pasado. Tim Allen, voz de Buzz Lightyear en las cintas originales, apareció por sorpresa en este evento. Uno nunca imaginó que podía llegar a jugar en el jardín con Andy. Así dijo el actor, esto es simplemente increíble. Bueno, de esta manera, amigos actuales, nosotros llegamos al final de las informaciones del arte y el espectáculo. Los invito a que nos sintonicen en nuestras emisiones Meridiana y Estelar de este su noticiero Televen, y me acompañen a las 9 de la mañana junto a Adriana Marval en Lo Actual. Que tengan feliz día, Venezuela. Bueno, antes de concluir, vamos a presentar un servicio público. Se encuentra desaparecido el señor Luis Enrique Pacheco desde el 28 de abril. Si sabe de su paradero o lo ha visto, por favor comunicarse con los números que están en pantalla: 0212-484-86370 o el 0416-918-6913. Así que muchísimas gracias. Bueno, despedida ya, ¿no? Así es. Tenemos que despedirnos rápidamente. Sigan disfrutando de nuestra programación, como siempre, y bien pendientes de nuestras emisiones Meridiana y Estelar. Bien, hasta mañana. Hasta mañana, amigos.
Chao.